¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Federico Mirren, quien es diplomático de carrera con diploma de honor, fue integrante de la Dirección General de Malvinas y Antártida en el año 1969, fue embajador en Reino Unido del 2003 al 2008, entre otras funciones. Federico, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, un placer. ¿En qué he podido ah, ayudar a incrementar la abundante información que por lo visto ya tenés y la que estás buscando todavía? ¿En qué manera puedo colaborar con tu interés por el tema? Bueno, arranquemos por el principio, si te parece. Arranquemos por la década del 60, en donde yo el primer acercamiento que tuve a vos es de un capítulo que has escrito para el libro de José Luis Muñoz Aspiri, en donde, bueno, realizaste un viaje a las Islas Malvinas en el año 1962. Comentame cómo es que se da ese viaje, por qué tenés la posibilidad de ir y cómo fueron o cómo empieza a presentarse esa década del 60 en torno a tema Malvinas. Sí, el tema de Malvinas era como una bombita de luz pero apagada. Este, no sé si habrá muchos que contradigan lo que voy a decir, pero cuando a mí se me ocurre el viaje a Malvinas, había empezado el verano del 61 al 62 y como todos los argentinos habíamos rumbeado para las playas y en el grupo de amigos ya sabían que yo tenía esa tendencia a ir a explorar el interior de la Argentina, ir a los lugares remotos, apartados. En esa época era todo muy poco el asfalto y mucho el ripio. Y les dije que quería ir a Malvinas, y bueno, hubo una serie de chistes y de ocurrencias, pero me lo había propuesto y me había informado, por ejemplo, nada menos que Hipólito Soler Yrigoyen había estado con su mujer en Malvinas en el año 58, 58, si mal no recuerdo. Y bueno, me lancé a buscar por aquí y por allá hasta que compré un boleto, un pasaje en el barco Darwin de la Falkland Island Company, que era el único vínculo de Malvinas con el exterior, con el mundo exterior. El Darwin que salía de Salía Uruguay. De Montevideo. Y, y hablé con Hipólito Frei Yrigoyen, ya para entonces estaba pensando en formar un instituto de las Malvinas. Fue muy amable. No pude hablar con Juan Carlos Moreno, que era el anterior a Solari, que había estado en Malvinas en el año 1938. Y bueno, me subí al Darwin en enero del 62, la navegación 4 días, rumbo sur, 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 y, y me quedé porque es en Malvinas un mes, porque el barco una vez por año llegaba a lo que llamaban ellos de Stanley y hacía un recorrido de las islas, de las estancias, llevando y trayendo mercaderías y prestando servicios, y después volvía a Montevideo. Entonces yo me quedé en el barco y del barco amarrado en el pueblo iba haciendo mis recorridas, mis entrevistas, y después fue muy interesante la recorrida del archipiélago. Pues tuvimos como 9 escalas, fuimos a lugares muy remotos del archipiélago. Y ahí pude tantear el feeling con los lugareños. Hay cosas que son, quizás te van a llamar la atención, pero por ejemplo, todos los aperos criollos, de los caballos eran criollos, con recado y con las pilchas del criollo, con el lenguaje. Los pelajes los llamaban como los llamamos nosotros en el campo, decían Ujú. un alazán, un moro, un tobiano. Tomaban mate en los galpones, Mira. tomaban mate. Y en general en general, después, bueno, uno podría hacer la estadística fraccionada, pero en general tenían una actitud simpática, educada, hasta te diría cordial. Con una o dos excepciones fue tanto en el pueblo, en Stanley, Puerto Argentino, como en el campo o en las islas. La gente tenía inquietud, tenía curiosidad por saber qué era lo que me había llevado a ir ahí, que fuera un argentino, etcétera, etcétera. Así que fue una experiencia. Entrevisté a todo el mundo, incluyendo al gobernador. No, mira.
que era Sir Anthony Arrowsmith. Entrevisté al jefe de la oficina, que en esa época eran las dependencias, Ujú. o sea, Georgia, Georgia, Sandwich. y bueno, y a territorio que nosotros no solamente reclamamos, sino que además poblamos, como vos sabés, y ejercemos una soberanía plena de hecho. Ujú. Todo eso había además un cónsul de Uruguay, honorario, que era un rosarino de familia inglesa. Con él también tuve una larga entrevista. Después hay una capilla, una iglesia católica, y el párroco era un irlandés. También lo entrevisté a él. En fin, todo eso lo volqué en un material fotográfico y de diapositivas que están en la obra de Muñoz Aspiri, y me volví para Buenos Aires. Y esa es la parte del viaje. Esa es la parte del viaje. Ahí, digamos, estoy pensando en por qué también a vos se te ocurre ir a las islas. Un poco comentabas eso de tus amigos, esta cuestión aventurera, pero digo, ¿había un clima de época también? ¿Cuál era ahí la chispa que se te encendió para decir, voy a hacer esto? Sí, tenés razón, era la parte de tu pregunta. En realidad era una doble picazón. Primero porque había una bombita de luz que estaba apagada. Me di cuenta que el tema Malvinas no estaba ni en el interés Mm. público, ni en la crónica, ni en el centro de las preocupaciones de los argentinos. Estaba muy, muy, muy en la periferia. Y algunos decían, ¿para qué queremos las Malvinas? Era un rintintín que yo Ujú. verifiqué que existía en varios lugares que uno iba, decían, ¿para qué las Malvinas? Y me considero que el viaje mío era un poco menos que una, ¿cómo te diría? Una excentricidad o un capricho personal. Ujú. O sea, no estaba en el organigrama el tema Malvinas, no estaba. Eh, lo que hizo que a la vuelta, con gente como Muñoz Aspiri, con tantos otros, Aguirre Lanari, García del Solar, eh, empezara la bombita a prenderse de a poco. O sea que hubo una cosa que después vino el operativo Cóndor, este, vino Fitzgerald con la avioneta, y empezó a aparecer en los diarios el tema. Ujú. Aparecía los 3 de enero, por supuesto, el rigor editorial, así que todos los diarios, La Nación, La Prensa, Clarín, pusieran su artículo, su colaboración. Pero estaba como apagado el tema. Ujú. Y ahí vos después volvés del viaje y ¿cómo es ese encuentro con Muñoz Aspiri? ¿Vos cómo es que de alguna forma lo conocés? ¿Vos le decís, che, quiero escribir algo? ¿O él te dice a vos? ¿Cómo se da ese feedback para que después se publique Bueno, ese capítulo de tu autoría? estamos en la casa de Elvio Botana, que era el hijo de Natalio Botana, Ujú. el fundador de Crítica, un personaje mitológico en el periodismo argentino. Y, y Elvio era amigo de mi padre, y un día hubo una reunión de amigos de la generación de mi padre, y uno de ellos era Muñoz Aspiri. Entonces, eh, Botana le dice a uno de ellos, che, ¿saben que el hijo de Emilio, mi padre, ha hecho un viaje fantástico a las Malvinas? De Muñoz Aspiri dice, "Ah, las Malvinas", dice, pero yo estoy con un proyecto. Bueno, ahí nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana. Y entonces me invitó a participar de este libro, que también fue una participación con un grupo de gente con, Ujú. con, con muchísimo más peso y prestigio que yo, que se interesó también, porque claro, todos, sí, no decir todos, pero casi todos tenían una información libresca, documental, académica, si querés, pero ninguno tenía la experiencia directa. Claro, es verdad. Y el único que la tenía era Hipólito Soler Irigoyen y su mujer, con el cual después la relación duró toda la vida. O sea que quizás, no sé, habría algo en la psique colectiva que hacía que de golpe Malvinas empezó a tener presencia. Claro. Presencia. Por ejemplo, meses después de la aparición del libro, me llamó el presidente del Banco Hipotecario, y me dijo que querían poner 1.000 fotos en el calendario del banco, Buenísimo. que tienen sucursales en toda la Argentina.
Pero fue una cosa así, y Sí, yo le di sí, las fotos sin cobrarle nada, ni él me pagó nada, fue una cosa de coincidencia de preocupación por el tema, digamos. claro. Ujú, Montero Ruiz se llamaba el intendente de ujú, Buenos Aires. ujú, Y bueno, entonces siguió la relación con Aspiri, siguió la relación con Montero Ruiz, me invitaron a participar del Instituto de la Antártida y las Malvinas, y llegó el momento que yo tenía que dar mi examen de oposición para ver si concursaba para ingresar al servicio exterior. Entonces ahí todo este background eh, lo menciono ¿cómo se llama? En mi currículum y, y con los exámenes de idioma, etcétera, y el título de abogado, que hasta ese momento había utilizado bastante poco. ujú. Bien, y ahí entonces en esa década del 60 y después más en el 70, ahora de lo que vamos a hablar, se empieza esa luz a encender cada vez más. Vos justo me dijiste que habías entrado tu carrera de diplomático y ya en el Sí. 69 empezás a trabajar en la dirección de Malvinas. ¿Cómo es que, bueno, va avanzando todo eso? ¿Cómo se va aceitando esa maquinaria de avances diplomáticos, avances en la sociedad civil? ¿Cómo van siendo esas gestiones para, bueno, la firma del acuerdo de comunicación? ¿Cómo se fue viviendo esa década ya del 70? Si querés hacer ahí una Ahí empieza síntesis. a haber más cosquillas con el tema. El gobierno de Onganía se da cuenta que es un tema que tiene eh, una incidencia unitiva en la sociedad argentina, es decir, que es un buen báculo para que el ciego vaya avanzando, digamos, y, y el tema empieza a ser colocado cada vez más cerca de la primera línea de temas. En segundo lugar, en el gobierno británico hay una evolución hacia el centro-izquierda. En el orden internacional, la descolonización era el tema del día. ¿Verdad que coinciden una serie el gobierno británico quería dar prioridad a la atención de las necesidades de la población y desprenderse de muchas posiciones del sistema colonial? Y en Naciones Unidas, el tema de la descolonización tenía una fragua de buena calidad, entonces había varios ingredientes: Naciones Unidas, descolonización, interés del gobierno británico por ver una forma de disminuir la carga financiera de semejante estructura colonial, y por parte de la Argentina la voluntad de cumplir con el mandato histórico asociada a la buena recepción que tenía la población. Se dieron cuenta que Malvinas daba para más. Ujú, Y entonces se le empieza a dar preponderancia. Y ahí es cuando eh, los que pensaban solamente en la ocupación o en la utilización de las armas o la ruptura de relaciones con Gran Bretaña, es decir, una escalada de medidas, claro. todos tendientes al conflicto, empieza a prevalecer en las Fuerzas Armadas incluso una corriente que dice: no, busquemos encontrar una solución diplomática. Si ellos están dispuestos a negociar, probemos a ver si quieren negociar, si no. Y efectivamente empiezan a haber respuestas británicas que indican que se puede negociar con los límites que ellos ponen Claro. y los que ponemos nosotros, que son los habituales en toda negociación. Después se van corriendo Ujú, a las barreras, como bien sabes. Entonces ahí yo justo termino los estudios, me nombran agregado de embajada, que era el rango más bajo de la carrera, con mis compañeros de promoción, y me designan en la Dirección Nacional de Malvinas. Ahí estaba el embajador Ezequiel Federico Pereira, Sorraquín, estaba el que después sería un muy buen embajador en Naciones Unidas, el número 2, Beltramino, ujú, un especialista en Antártida, renombrado, que fue embajador en Naciones Unidas también, era el número 2. Después estaba Graciela Grandi, una diplomática de carrera muy trabajadora y muy ordenada en su trabajo diplomático. Y estaba también Mariano Izaguirre, que llevaba los temas de la Antártida. Bueno, yo estaba ahí de
de último de la cola, pero con un ritmo de trabajo muy intenso, así que poco a poco me fui metiendo en los expedientes más calientes, digamos. El embajador nuestro en Londres en ese momento era un brigadier de la Fuerza Aérea que se llamaba McLaughlin. ¿En el 71 ya? Estamos hablando del Del 69. 69, perdón. McLaughlin, Ujú. y a McLaughlin lo llaman a Buenos Aires para una reunión con José María Ruda, que era el vicecanciller, a ver qué posibilidades había de abrir bueno, y se concretan esas posibilidades y se abre lo que se llama las negociaciones por nosotros, llamamos por las comunicaciones. ¿Qué consistían las comunicaciones? Consistían en que nosotros estuviéramos presentes en las islas de manera efectiva, ayudando a los ingleses a darle a los isleños lo que a los ingleses les costaba mucho y muy lejos llegar y darles. A cambio de eso, ir proponiendo en la agenda los temas más vinculados a jurisdicción, y de luego de jurisdicción a administración, de administración a soberanía, Claro. pero un camino más o menos marcado con... En esa época todo el mundo estaba muy excitado y pensaba que se podía resolver muy rápido. En mi opinión, que no fue muy escuchada, primero porque era de baja categoría diplomática y después porque estaban muy ansiosos todos por un resultado, Ujú. era que no, que mi opinión era que había que hacerlo con constancia y durante largo tiempo y ampliando de a poco los bordes y generar confianza recíproca. Pero bueno, se firma el acuerdo de comunicaciones y empieza lo que yo llamaría el mejor momento de la historia contemporánea, por lo menos en la relación bilateral, en donde van dos maestras argentinas a enseñar español, las dos perfectamente bilingües. Una de ellas después ingresa en la carrera diplomática por concurso y es la misma que después es mi número 5 en la embajada en Londres, María Fernanda Cañas, una gran diplomática. Ujú. Bueno, ella fue como consecuencia de este acuerdo de comercio, fue enseñar. Le llevábamos fruta fresca regularmente, verduras, se abrió una sucursal del Banco Nación, se construyó la pista provisoria y se hizo la torre de control para los vuelos del AVE, había vuelos frecuentes. En fin, un sinnúmero de comodidad, gas en botellas, Ujú. y se empezó a establecer una especie de sistema de ida y vuelta con naturalidad. Se le dio becas. Los chicos de Malvinas no tenían salida de colegio secundario, porque no hay colegio, no había colegio secundario y creo que no hay. Entonces se le dio unas becas al colegio San Jorge de acá. Venían y estudiaban. Y después se creó lo que se llamaba el documento único, que era un documento especial, la tarjeta que te permitía entrar y salir de Malvinas y de la Argentina libremente, llenando determinados requisitos. Ujú. O sea que ahí se generó una expectativa de que por las buenas había alguna posibilidad, no Ujú. por las malas. Esto después cambió. Sí, sí, ahora vamos a ir viendo. Hay un dato que me dijiste antes que también me parece interesante, que también es poco conocido porque se está difundiendo cada vez más. A vos te tocaba ya en este momento, me habías comentado antes que estabas en Reino Unido trabajando con diversos temas, entre uno de ellos Malvinas, por supuesto, y que, bueno, el 4 de febrero de 1976 hay un incidente, ¿no es cierto? Un buque argentino, el Stormy, le dispara al Shackleton por desobedecer una decisión que el gobierno argentino no había pautado con el gobierno inglés. ¿Cómo se vivieron también esas tensiones? Porque en definitiva, bueno, el tema había adquirido tanta espesura que pasaban estos temas. ¿Cómo se fue resolviendo esa tensión y qué información corrió por los pasillos, resumidamente? Mirá, hace muchos años de lo que estás preguntando, el capitán no sé si se llamaba Leoni, no sé, del Storni. Lo cierto es que estuvimos a 1 milímetro de tener un problema serio, porque el Shackleton era un buque de investigación científica, no estaba armado. Y puede ser que haya estado en aguas jurisdiccionales que para Argentina eran exclusivamente argentinas.
No lo sé, hay todo un debate técnico en torno a eso y mucha oscuridad. Lo cierto es que le intima a que cambie de rumbo el comandante, el Shackleton le contesta que no, entonces el Storni le dispara un tiro de advertencia a la proa y después le dispara otro tiro de advertencia a la popa del barco. Y eso se llama, es para encontrar el blanco en el medio. Ujú. Y justo aparece un banco de niebla muy espesa y el Shackleton no recibe ningún daño. Yo estaba en la embajada en ese momento y el embajador había venido a Buenos Aires por otros temas y entonces el número 2, el encargado de negocios, me pide que yo reciba a la BBC y ahí tuve que... un momento difícil porque el periodista de la BBC estaba muy informado sobre el tema y al mismo tiempo se encarnizó en las preguntas porque la audiencia que lo estaba escuchando era masiva, no había ningún otro canal de noticias que el BBC News a las Claro. 9. Y después hubo un llamado de embajadores. El embajador en Buenos Aires fue llamado a Londres, el embajador en Londres fue llamado a Buenos Aires y quedó la relación amagullada, digamos. Pero después eso se diluyó y se arregló, digamos así, pero quedó Claro. esa magulladura, esa verruga. Ujú. Fue un incidente penoso, este, no tenía nada que ver con nuestra estrategia en la Cancillería en ese momento, que Ujú. era la de buscar, como te decía, sí, pero es cierto también que entre el 69 y las comunicaciones y el episodio que vos mencionás, el Shackleton, hubo una pérdida de densidad de contenido y de confianza en los contactos bilaterales. ¿Por qué? Bueno, porque el panorama internacional fue cambiando, Inglaterra se robusteció, el gobierno inglés cambió, eh, entonces la posición de los negociadores británicos y los argentinos, en algunos casos, se modificó también, Ujú. más la situación política interna nuestra e inglesa. Es decir, en diplomacia el decorado cambia minuto a minuto, no es un decorado estático. Claro. Y lo más difícil de mi profesión es poder seguir viendo el movimiento del decorado, porque si no tenés una lectura errónea de la realidad y te vas al fracaso liso y llano en cualquier Ujú. negociación. Ujú. Bueno, es un poco, ahí estuvimos un poco flojos de un lado y del otro, pero ya para entonces yo había estado ya 6 años en la embajada, 5 años, y había tenido ocasión de conocer a algunos de los protagonistas británicos del lado de ellos, ¿no es cierto? Y me había formado mi propio archivo, si querés, o mi propio base de datos de quién es quién y cómo piensa cada uno. Claro. Eh, pero lo cierto es que si me preguntás hoy, lo que me estás preguntando es, te diría que del año 69, que es cuando empecé yo a tener un poquito del ojo sobre los expedientes sensibles, hasta cuando me volví de Londres, la relación bilateral en este tema se perjudicó más que se mejoró, ¿no? Es decir, empezó a haber problemas con las comunicaciones, por rencillas menores o cosas de ventajas argentinas, el típica defecto nuestro de querer ir a sacar ventaja Ujú. de lo que no permite sacar ventaja. Y entonces el clima se fue empezando a deteriorar. Ujú. Bien, haciendo un salto, ahora sí, pasando, voy a hacer un salto, pero por supuesto podemos ir y volver. Me quiero meter un poco más en tu rol de embajador en Reino Unido, ya en el periodo kirchnerista, ¿sí? En el periodo del 2003. Entonces comienzo por preguntarte,
cómo fue esa llegada, si te convoca Néstor Kirchner o si vos, por tu carrera profesional, vas y ocupas ese cargo, y cómo empiezan a machear o a estar en paralelo las políticas que empieza a desarrollar ese kirchnerismo el 2003, más de mostrarse más latinoamericanista, tener un discurso y una postura más dura contra el Reino Unido por el reclamo de soberanía. ¿Cómo empieza a darse esa nueva etapa, si se quiere, del argentino, de la política con respecto al Reino Unido y a las islas? Sí. Eh, También ahí ves, ahí influye mucho el decorado. El decorado había cambiado notablemente porque, en primer lugar, el regreso de la Argentina a la democracia eh, significó un cambio importantísimo en la actitud que en esa época los países europeos tenían vis a vis de del nuestro. Eh, Esto que está ocurriendo ahora, que es la disolución día a día de la presencia de Europa, del poder europeo frente al de Estados Unidos, China y Rusia, en esa época no era así. En esa época todavía el sueño de la Unión Europea estaba muy vigente. Francia era el país que llevaba adelante la idea. Yo era el número 2 en la embajada en Francia y tejí una serie de relaciones con políticos franceses de la Unión Europea eh, que veían el tema Malvinas, curiosamente, eh, y lo ponderaban como una lógica reclamación argentina. En todos los partidos gaullistas, en el Partido Socialista, todos veían eso. Y en esa época, te estoy hablando del regreso de Alfonsín después de la guerra, y después de la guerra, sí, había como un latido simpático hacia el pedido argentino en general, en Francia y en la Unión Europea. Y también en el Partido Laborista Inglés empezó también a manifestarse una tendencia a hablar de nuevo con Argentina. Todo hecho esto por canales diplomáticos muy reservados Claro. y en contactos muy, ¿cómo te diría? No confidenciales, sino discretos, pero empezó a haber una posibilidad de volver a hablar con Gran Bretaña. Así están las cosas y yo había vuelto a la Argentina de mi último destino, que fue Noruega. Yo estuve de embajador en Noruega del 91 a fines del 94, si no digo mal, no, del 2000, sí, al 2000, del 94 al 2000 estuve en Noruega, Ujú. que fue cuando le dieron, se celebró el quinto aniversario del Premio Nobel de la Paz a Arafat y, y al primer ministro israelí. Bueno, pues vuelvo de Noruega y me nombran director de Europa. La dirección de Europa de la Cancillería es una de las direcciones más sensibles, junto con la de América del Sur y Norteamérica, una de las tres, digamos, direcciones que tienen más temperatura más frecuentemente. Ujú. Un director de Europa, quiere decir que yo tenía responsabilidad sobre todos los países de la Unión Europea. En ese momento Gran Bretaña estaba en la Unión Europea. Y cambia el gobierno. Cambia el gobierno y contra todo lo que se esperaba gana Néstor Kirchner con el 23% de los votos. Exacto. Ahí lo nombran canciller a Rafael Bielsa, a quien yo conocía de otras actividades, de la Fundación Andina, entre otras cosas. Un gran jurista y un hombre muy comprometido con la democracia eh, y un muy buen amigo. Y el presidente le pide una lista de embajadores este, ah, para que se decida a quién nombra. Y uno de los nombres que aparecen es el mío. Pero antes hubo otro nombre que no prosperó. Entonces, en segundo lugar aparece mi nombre y cuando iban a decidir quién iba de embajador, eh, a la semana de haber jurado a Néstor Kirchner como presidente, a la semana, llega un pedido, una invitación de Tony Blair, el primer ministro británico,
asistir a una cumbre de líderes progresistas en las afueras de Londres, en Surrey, el condado de Surrey. Entonces, el que se tenía que ocupar de eso era el director de Europa, que era yo. Claro, O sea que la primera vez que yo lo veo al presidente es como director de Europa para organizar un viaje de invitación claro. por Tony Blair. Y, y el nombramiento del embajador en Londres queda suspendido. O sea que queda el encargado de negocios. No, estaba el embajador Berazategui, estaba Mm, todavía ahí, que es un gran embajador. Entonces, viaje, organizar el viaje de un presidente que primero no había sido nunca presidente, segundo, no había hecho ningún viaje a Europa oficial, claro. pues lo máximo que había salido, no sé, habrá sido Estados Unidos cuando era gobernador de Santa Cruz. Este, bueno, fue todo una aceleración de organizar ese viaje de los líderes progresistas. Y entonces el presidente decide que yo lo acompañe en el viaje como director de Europa. Este, yo llego 3 días antes a Londres para organizar un poco todo, la parte política, diplomática, y el presidente llega un sábado a la tarde, una cosa así, y me cita para una reunión en la embajada nuestra, en la residencia. Y esto es muy interesante lo que te voy a contar, porque lo primero que me dice el presidente, dice usted, dice, ¿conoce la lista de las empresas que tienen británicas en Argentina y sus componentes, sus accionistas? Y le dije, mire, no, presidente, no. Sé cuáles son, de memoria le puedo citar 3 o 4, pero la lista exacta no. Yo llevaba 30 países como director Claro. de Europa. Eh, y él mismo me hace una lista y me dice, bueno, mis asesores me dicen, acá me han traído esta lista. Y entonces le digo, bueno, si usted está de acuerdo, presidente, yo le voy a decir al futuro embajador que trabaje con esas empresas para ver si pueden expandir sus inversiones en Argentina y hacer nuevos acuerdos bilaterales. Sí, sí, pero no se lo diga al próximo embajador. Trabaje usted con esto, porque usted va a venir acá. Y ahí me entero por boca del Claro. presidente qué va a hacer, qué va a hacer. Y bueno, al día siguiente organizo la reunión con Tony Blair, que salió muy bien. Y a las 6 de la reunión con Tony Blair, los dijo que hablen, tenían varias cosas en privado que hablar, y me llama el presidente y le dice a Tony Blair, cuando hablé con él, es como si hablara conmigo, dice, va a ser mi embajador acá. Tony Blair, bueno, después eso me ayudó mucho para tener un contacto más fluido con el Foreign Office. Esa es la Ujú. historia. Ese es el famoso encuentro que Néstor le da la mano a Tony Blair y le dice, quiero que volvamos a charlar el tema de Malvinas, digamos, quiero Exactamente. que volvamos a hablar de eso como de soberanía en realidad, como tratando de diferenciarse del periodo anterior. Concretamente le dijo, cuando hacía un calor espantoso, y era como las 9 de la noche. Y le dice, mira, vengo de una provincia de la Argentina, donde cada mañana que me despertaba y miraba el horizonte hacia el este, y pensaba, ahí están las Malvinas. Le dice Kirchner a Blair. Ujú, Y Blair le dijo, I understand, entiendo, le dijo. Entonces, dice, bueno, pero ocupate de eso. Digamos, trabajemos en eso. claro. Y bueno, ahí empecé, ahí me tiró la mochila y me la puso en la espalda, digamos. Ujú. Ahí hablaste de Rafael Bielsa también, ¿no? Retomo un poco de esto porque empieza a ser un poco el derrotero ahí del gobierno de Néstor Kirchner y después eventualmente el de Cristina, pero focalizando acá 2003-2008. Cómo empieza a hacer encarar una política, yo lo voy a poner en estos términos, cualquier cosa corregime, pero un poco más ofensiva con tema Malvinas. Es decir, la pregunta es, ¿se empiezan a sentir, entre comillas, agredidos los británicos, los isleños, ante las políticas tomadas por Bielsa, Néstor, de suspender los vuelos de la Argentina continental a las islas, de terminación de los acuerdos pesqueros?
de que empieza a haber un apoyo multilateral en el continente latinoamericano con respecto al reclamo de soberanía, es decir, empieza como a multipolarizarse el reclamo en vez de bilateralizarse. ¿Cómo es tomado eso por Reino Unido y cómo te tocó a vos eventualmente sortear o llevar a cabo esas conversaciones? Eh, complicado, muy complicado. Eh, porque si no cito un ingrediente, eh, y tampoco puedo citar cosas que no, que son confidenciales, pero hubo como si te dijera un creyendo de los dos lados, ¿no? Eh, Mi opinión como embajador en ese momento, cuando me la preguntaron, era que no podíamos dejar que Gran Bretaña, con la excusa de tratar primero lo accesorio y después en lo principal, siguiera, eh, siguiera manteniendo su posición y aumentándola desde el punto de vista estratégico, económico, etcétera, etcétera. O sea, Londres había cambiado su modo de ver las cosas con la que yo te describí antes, esa época de oro, digamos, De los 70, digamos. o utópica, o como Claro, quieras llamarla. Eso optimista, desapareció, la época del el optimismo. optimismo. Sí, del optimismo. Eso había cambiado, eso había cambiado. Yo había pasado muchos años sin estar en Londres, sin tener contacto directo, pero había cambiado mucho. Eh, Después sabíamos que había petróleo, lo sabían los ingleses. Mi vaticinio, que lo dije en su momento en una reunión en Cancillería y se cumplió, era que iban a empezar a aparecer plataformas petroleras, plataformas desaparecieron, el petróleo apareció y ahora estamos donde estamos, entre otras cosas. Eh, entonces, esa utilización del paraguas de soberanía, Ujú. eh, como excusa, porque el paraguas está muy bien, porque decía que todo lo que se discuta, pero mientras vos seguías creciendo con tu presencia estratégica, política, militar, etcétera. Entonces eso fue corroyendo de a poco la reunión, el diálogo bilateral. Y, y bueno, después hubo personajes que la política hizo que estuvieran presentes en el Foreign Office, que no eran los más aptos para negociar y que tuvieron actitudes muy duras. Y nosotros tuvimos una incursión muy leve del rompehielo, del Irizar, que reaccionó, Gran Bretaña reaccionó de una manera inesperadamente dura. Eh, es decir, hubo dos o tres oportunidades en que yo tuve un diálogo duro con el Foreign Office, no amable. Y, y mi recomendación a Bielsa fue siempre de mantener la dignidad y no dejar que el paraguas de soberanía sirviera como, ¿cómo te diría? Como excusa, como justificación de un potenciamiento de la posición británica, porque era, desde el punto de vista diplomático, era jugar a las escondidas con una linterna. Eh, Eso digamos, no fue fácil la gestión, eso es natural, pero ninguna gestión de esta naturaleza es fácil, pero no se perdió esas ganas de llegar a un entendimiento que incluyera a la Argentina. Eh, y digamos, pasaron cosas, la guerra de Malvinas cambió todo, la guerra cambió todo. En un diálogo que tuve con Lord Montgomery, el hijo del mariscal Montgomery, en la Cámara de los Comunes, le dije, bueno, decime, ¿cómo justificás esta dureza, esta actitud? Había venido un grupo de senadores argentinos. Y al final me dijo, bueno, pues nosotros ganamos la guerra. ¿Qué es el argumento que hubiéramos utilizado nosotros si lo hubiéramos ganado? No es que es un argumento, pero es el argumento, yo intuía que tenían ese argumento metido en el buche. Y este es el trasfondo, más
la situación había cambiado con respecto a los vecinos, desgraciadamente. Hay un libro que si no lo conoces te recomiendo muy enfáticamente que lo consigas, es My Falklands War, que es el libro del hombre que estuvo a cargo de la operación de inteligencia británica para ayudar ayudar a ganar la guerra con el apoyo y la connivencia explícita del gobierno chileno, eh, cosa que repitieron en un par de países más de la región. Entonces se había envenenado el tema, se había envenenado el tema. Nosotros teníamos en la guerra casi todo el equipo, la mitad o más, un poco más, era equipamiento inglés. Las dos corbetas misilísticas eran corbetas construidas en Barrow-in-Furness. Los aviones que usaron los bombarderos Canberra eran ingleses. De manera que una vez que terminó la guerra, todo ese material militar quedó desactivado, imposibilitado, no podés conseguir repuestos. El día de hoy, el Ministerio de Defensa no puede dar repuestos. O sea que todo eso, más el cierre de las comunicaciones, el sueño de las comunicaciones, imagínate, hoy llegas a las islas y dicen que es argentino y te miran con desconfianza. Es decir, el conjunto se modificó y a mí me tocó entrar en un momento en que a pesar de que Tony Blair quería de alguna manera conversar, el resto del establishment británico se oponía. No Ujú, había, y él sabía que políticamente no podía agregar un gramo más a la imagen negativa que le había dado Irak, por ejemplo. El asociarse con Estados Unidos en la invasión a Irak, a Gran Bretaña, le hizo bajar mucho el prestigio entre las opiniones europeas más un poco más al centro. ujú. Así que todo eso contribuyó para que en vez de mejorar la situación, tendiera a ponerse más rígida, más dura. A pesar, ¿no es cierto? Digo, yo pregunto que en este momento no es que tampoco es, por más de que se profundice esta narrativa o esta intensificación del discurso de decir, che, bueno, necesitamos resolver este diferendo de soberanía, sentémonos a dialogar, a conversar. Las relaciones comerciales, por ejemplo, siguen, las relaciones culturales siguen. ¿Cómo va dialogando? También eso te lo pregunto dentro de tu experiencia, ¿cómo va dialogando esta cuestión de, bueno, por un lado tengo que Sí, mantener una postura, pero al mismo tiempo nosotros seguimos exportando o importando productos británicos? no, ¿Cómo? desde luego, y además hay un argumento que se usa con mucha frecuencia en Londres es que nosotros tenemos acá, todavía en la Argentina, hay 150.000 o más familias de origen inglés, Sí. contra 2.000 personas en Malvinas que no llegan a 500 lo que son hispanohablantes. O sea que, ojo, desde el punto de vista del cálculo estratégico, también es una equivocación para Londres. Y se lo he dicho en sus propias barbas. Le he dicho, ustedes están enemistándose con una colonia de 150.000 ciudadanos argentinos de origen británico para defender una posición. Lo que pasa es que el cálculo estratégico de ellos no es por las personas. El cálculo estratégico de ellos involucra lo que significa como proyección en la Antártida, como explotación de los recursos, como base misilística y satelital. Es decir, en ese sentido mi vaticinio para el futuro no es brillante, es más bien oscuro. Yo mucho me temo que en un futuro no muy lejano haya un acuerdo del tipo de la OTAN para que Estados Unidos tenga una presencia militar más fuerte en Malvinas, de acuerdo con Gran Bretaña. Y en ese sentido también hay que estar atento a lo que puede ocurrir con algún vecino. Es decir, el pronóstico no es bueno para Malvinas. El pronóstico es complicado. Y es complicado para el nuestro sector antártico. Es decir, lo que yo veo es un futuro en donde por lo menos va a haber que definir una política eh, más cuidadosa, más vigilante y también con algunos pasos, algunas réplicas, ¿no? No puede, fíjate, el análisis comparativo, vos que estás metido en esto hasta la médula, cómo van modificando en función los gobiernos españoles su política sobre Gibraltar con Gran Bretaña.
de una cerrazón total de los gobiernos franquistas a unas aperturas en la época de Felipe González, a un renacimiento de la postura rígida, en donde los gibraltareños podían o no comunicarse, entrar o salir, a trabajar y volver. Eh, el tema de Gibraltar es un caso típico, ejemplar, con una potencia económica, de un país de una potencia económica como España, que es 3 o 4 veces de la Argentina, y sin embargo en Gibraltar han tenido que hacer concesiones, y los españoles tienen eso desde 1700 y pico de la Guerra de Sucesión Española. Y ahí la modificación la viene por el peso geoestratégico del país de que se trata. Ejemplo, Hong Kong. Hong Kong, los ingleses arrían la bandera y se van. Y lo hace el mismísimo príncipe Carlos. Y China ocupa lo que ocupaba antes de la Guerra del Opio, antes de 1840, que era la isla de Hong Kong. ¿Pero por qué? Porque el poder de China no es comparable al poder de España o el de Argentina. Y es el único argumento convincente para Londres. Esto hay que tenerlo muy en claro. Sí. O no le conviene o es más fuerte. No, no los podés comenzar con Con devolvernos las islas porque son nuestras desde el 25 de mayo de 1810. exactamente. Ahí en ese sentido lo que te iba a preguntar es, cuando Argentina va fortaleciendo, si se quiere, su reclamo, lo vuelve como a globalizar, empiezan a aparecer países como China, Rusia, que colaboran con el reclamo argentino, toda Latinoamérica, Sí, ¿no? sí. ¿El Reino Unido a eso le mueve el avispero también, ¿no? Hablando en esto que decíamos antes de la correlación de fuerzas, o no le interesa? Argentina va al G77 más China y dice, todos estos países me ayudan. ¿Y el Reino Unido qué responde? ¿Tuviste ahí No, alguna experiencia concreta? no, no. El interés, el primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, el Foreign Office, la cuestión Malvinas la tuvo en su primera fila mientras duró la guerra y la consecuencia de la guerra. Pero el tema Malvinas es un tema muy de baja intensidad para la consideración de Londres, de baja intensidad. Basta ver la cifra del comercio, la cifra de las inversiones. No tiene ni el apoyo de los demás, mucho menos, porque saben que esos apoyos son rituales de los organismos internacionales que duran y duran y duran, pero no producen efecto. Claro. Entonces se justifican unos a otros con la mención en el documento, pero con la mención en el documento no vas a ningún lado. Digamos, la diplomacia es la política del poder, sobre todo y ante todo, y de lo que los países llaman eh, las amenazas existenciales. Cuando tenés una amenaza existencial, sabés que más allá no podés ir. Entre nosotros, entre Chile y Argentina, una amenaza existencial para nosotros era que Chile se introdujera en el Atlántico. Y no entraron en el Atlántico. Y casi nos vamos a la guerra por eso, porque era una amenaza existencial. Claro. Es decir, una amenaza compartida por el gobierno y por la gente, por la población. Ujú. Para Rusia era una amenaza existencial que en Ucrania entraran en la OTAN. Y pues por eso hizo lo que hizo. Ujú. Invadió Ucrania. Dijeron, no, acá hay una minoría rusa, amenaza existencial. Eh, y Gran Bretaña ese lenguaje lo habla muy bien, muy, muy bien. Es decir, que Digo, más es porque, ¿no? Al mismo tiempo que Argentina va, lleva todos estos apoyos, el Reino Unido dice es un tema de menor relevancia para nosotros, como que ahí hay, además de esas contradicciones, o bueno, evidentemente ellos tienen un interés, que es la renta que puede dar la pesca, la proyección antártica, la cercanía a la Patagonia, etcétera, etcétera. También preguntarte, ¿los isleños juegan un rol político también en definitiva en esto? ¿Les interesa al personal diplomático del Reino Unido, les interesa después pasar y hacer carrera por ahí, como pasa con algunos gobernadores de las islas? Eh, no, no, te no, pregunto, te pregunto para saber el rol también de ellos, ¿es significativo, no es no, no, significativo? no, es un tema menor, Es un tema menor. es un tema menor. ¿Cómo evaluás o examinás estas políticas en definitivas llevadas por el kirchnerismo? ¿Qué avances, retrocesos pensás que hubo?
se podrían haber hecho algunas cosas mejor, se hizo como debía haberse hecho en ese momento, eh, se podrían haber logrado mejores no, no sé, te pregunto ahí como un balance de gestión, si se quiere. Eh, no hubo avances, no hubo avances, en el sentido de que progresara la idea de una discusión sobre soberanía, que es el punto central y excluyente. Eh, Hubo intentos nuestros, dos por lo menos, de abrir el juego e incluir temas que estuvieran más próximos a la discusión de soberanía, que era lo que se venía planteando en la época de las comunicaciones, en la época de oro de los años, fines de los años 60 y comienzos de los 70. Eh, pero las prioridades para Gran Bretaña no eran las prioridades para la Argentina. En el tablero bilateral lo que sí prosperó bastante fue el comercio. El comercio funcionó muy bien y hasta cuando ya yo me volví a Buenos Aires definitivamente, había posibilidades de dos o tres inversiones de altísimo valor que hubieran cambiado la película de la relación bilateral y hubieran podido tener una incidencia un poco eh, más visible en el Parlamento británico, por los intereses que significaban. Y, y eso a último momento se canceló, pero había una corriente que había entendido que se podía recuperar una Argentina como socia comercial e industrial. Eh, y ¿Del lado no, británico o de por acá? el lado británico, por el lado británico. Bueno, ahí yo traté de jugar el papel más visible que pudiera porque me interesaba mucho que ocurriera eso. Este, de la recreación y la revitalización de los vínculos económicos, culturales, etcétera, renace de los dos lados un interés por encontrar la solución a un problema. Pero si vos no creas las razones para que el otro se sienta a conversar, estás prolongando una actitud de muñecos de cera que se miran y dicen no, y el otro que dice sí, no hay Ujú, diálogo, ujú. no hay diálogo. Sí. Ahí en esa sintonía, ya para ir terminando, tengo acá las últimas preguntas para hacerte, es cómo tenemos que empezar a pensar esos diálogos o estos intercambios con Reino Unido, cómo se hace para tener relaciones diplomáticas normales, pero al mismo tiempo reclamar y hacer justicia por nuestro territorio que, bueno, es usurpado, es decir, ¿cómo puede dialogar esa idea? ¿Qué alternativas o estrategias? Fuiste un poco pesimista, me decías antes, pero bueno, no, la pregunta debo hacértela como para decir, che, bueno, ¿cómo más o menos tenemos que encarar este tema? Eh, Primero tenés que dar una imagen de país ordenado, serio y, y continuada, que es una posición que no se modifica con cada gobierno que llega. Lo que se puede modificar es el énfasis en un lado o en el otro, pero no podemos modificar lo central. Lo central es que el reclamo de soberanía tiene que seguir estando sobre la mesa, que el reclamo para la negociación de soberanía tiene que estar sobre la mesa. Y después, el resto es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es buscar reforzar las alianzas regionales con Uruguay, con Chile, con Brasil, trabajar con ellos, por ejemplo, en la Antártida, reforzar nuestra presencia y el valor de nuestra experiencia, infraestructura y conocimientos antárticos, logística, porque tenemos un muy buen rompehielos. Es decir, seguir actuando con presencia antártica fuerte y, si es posible, también en convenios de todo tipo con los vecinos, pero con la idea de que la conversación con Inglaterra no sea una conversación con Chile, otra con Brasil, otra con Uruguay, otra con Argentina, sino de la región con Gran Bretaña. Es decir, nuestra posibilidad de crecimiento es a través de la potenciación de los vecinos de lo regional. eh, Porque cinco son más que uno, ¿viste? O cuatro. Y esos argumentos de fuerza
fuerza en el buen sentido, fuerza en potencia, en capacidad de diálogo, se consiguen con buenos socios. Si no tenés buenos socios en un tema de esta naturaleza, y bueno, no estás tan fuerte, no te va a ir tan bien. Ahí sí creo que se puede trabajar y creo que podría fijarse una política permanente. Es decir, a lo mejor a lo mejor a la política exterior argentina le falta un poco subrayar esto de los intereses permanentes de la Argentina. Cualquiera sea el régimen, militar, civil, peronista, antiperonista, hay intereses que son intereses permanentes de la Argentina. Y eso lo siente el otro. Ujú. Cuando ve que no puede meter el dedo, le diga, no, acá está hablando, acá entro. Porque ha habido casos en la historia de la relación, y vos ya lo habrás comprobado, casos en que estaba hablando el terreno y los ingleses metían el dedo un poco más a fondo. Qué sé yo, desde la titularidad de las estancias en el límite de los 30 kilómetros de la cordillera con Chile, hasta las concesiones de transporte de Buenos Aires en la década del 30 del siglo pasado. eh, el- ese relicario de que es la historia de la relación bilateral con Gran Bretaña, está en toda una época en que estaban en la predominancia éramos casi un país del Commonwealth. Entonces, sí, Éramos casi un país del sí. Commonwealth. Yo me acuerdo, bueno, no importan los recuerdos personales, pero... Y eso se modificó con el peronismo y después se contagió en el cuerpo político, en el radicalismo y en el sector nacionalista cristiano que origina la Revolución del 43, este, con el peronismo, arman una especie de tejido de continuidad en el interés permanente. Ahí se ensancha de la nota de Moreno de 1820, ¿no? Manuel De Moreno, Manuel Moreno, la primera es de 1834, el primer 34. reclamo. Desde la nota del 34 se engarza, por fin, con un interés, se dibuja un interés permanente, Mm, por un bache grande en los años que ya conocemos, ¿no? ujú. Pero hay un interés permanente que queda dibujado hasta que llegamos a la guerra. Y lo único que no borra la guerra es el interés permanente. La guerra destruye la posibilidad de un acuerdo por muchos años, pero no paraliza el interés permanente. La sociedad argentina sigue teniendo el tema de Malvinas en la cabeza y en el corazón. Sí, sí, no legitima lo que me decías antes que te dijo este integrante del Foreign Office. La guerra no le da derechos, el haber ganado esa guerra del 2 de abril no le da derechos a los británicos a tener el dominio y la administración. Así Entonces, es. y eso lo derriba ese interés permanente que acabo de decir. Pero ese pensamiento subyace a toda la mecánica burocrática de la diplomacia británica. Ese pensamiento. A pesar de que no lo puede expresar y lo sabe que no lo puede expresar, Ujú, claro. pero está. Y sí, sí, porque es un poco el leitmotiv o el espíritu que han tenido ellos históricamente. Decir, Exacto, bueno, esto se gana así. exacto. Bueno, te hago la pregunta, la última para terminar, que es, haciendo un breve contraste, que es, nosotros hablamos de la época del optimismo, que fue los 60 los 70 más que nada, ¿no? Donde parecía que el mundo estaba muy atento y conocía qué era lo que pasaba con Malvinas, de que era un territorio a devolverse prontamente. La descolonización. Exactamente. ¿Cómo estamos, si se quiere, hoy en ese sentido? Es decir, ¿el mundo sigue teniendo el mismo conocimiento que tenía en los 70? ¿Se sigue viendo Malvinas de la misma manera? ¿O los cuerpos diplomáticos no están tan metidos? No, no, Eh, ¿Tenés ahí mismo cómo viene esa mucho más, ruta? mucho más. Ahora el tema está instalado globalmente. Este es un dato importante, ¿no? Ujú. Muy interesante que hayas preguntado esto, porque es un dato importante. Hoy el tema es conocido en todos lados, en todas las redacciones de todos los diarios de todo el mundo, y es conocido por la opinión pública de todo el mundo. Es decir, es un tema que está globalmente eh, presente, pero esto no quiere decir que esté presente con importancia. Ujú. Está presente como se asocia la Argentina con Maradona y con Malvinas, o con Messi y con Malvinas.
Antes era Messi o Maradona nada más. Ahora es Messi, Maradona y Malvinas. Y el Che Guevara por ahí en algunos países. Bien, me mencionabas que en la actualidad el clima vos lo ves positivo, es decir, hay un mundo que tiene conocimiento de lo que implica Malvinas o hay una asociación entre Argentina y Malvinas. ¿Qué cierre le estabas dando a esa idea? Sí, que el mundo está consciente de que ha habido una guerra con pérdida de vida humana, una guerra dolorosa, por un tema que parecía que no estaba ni en el orden de prioridades ni en la conciencia pública universal. Ahora hay una conciencia, un conocimiento público mundial de que la Argentina, además del Papa, de jugador de fútbol, tuvo un conflicto con Gran Bretaña y que no fue fácil para Gran Bretaña ganarlo. Entonces eso está en el inconsciente global, por los medios de comunicación, por el Internet, por la suma de todo esto. Ahora, después de la guerra, Malvinas está eh, en la nomenclatura de los temas mundiales espinosos, digamos. Ese es el estatuto actual, que es un estatuto informativo de divulgación del tema Malvinas, que es distinto del que existía antes de la guerra. Es decir, la guerra como, entre comillas, beneficio hizo que el tema esté presente en la opinión pública mundial. Antes no lo estaba. Ujú. Bien, que haya generado ahí una sensibilidad y que, bueno, llevó por supuesto a que Argentina tome esa decisión y se genere eso a raíz de luego del 82. Exactamente, ha despertado opiniones en todos lados. Me acuerdo en particular de una discusión que hubo en Londres sobre los derechos, desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos argentinos y los derechos británicos, con la participación de juristas eh, de calibre, de talla, ex miembros de la Corte Internacional de Justicia, juristas británicos, juristas alemanes. Y fue una mesa redonda que hubiera sido imposible organizar eh, con otro panorama, con otro encuadre. Eh, Eso es más o menos el panorama sobre lo que me preguntás. Ujú. Bueno, Federico, hasta aquí ha llegado mi hoja de ruta. Te agradezco muchísimo por haber brindado todo tu testimonio, a partir de tu experiencia también. Así que bueno, te agradezco nuevamente y hasta aquí he llegado. Bueno, muchísimas gracias por tu interés. Eh, es un deseo. ¿Cómo te diría? Que queda un reto para los sucesivos diplomáticos que tengan que meterse en las aguas de Malvinas, que, que se mantenga el interés de fuera de la casa de la Cancillería, y que lo sintamos como como vos lo estás haciendo, que muchos hagan lo mismo, que se forme un espíritu eh, sobre un tema, que es el tema Malvinas, como el verdadero interés permanente argentino, como una deuda pendiente que iremos pasando de mano en mano, generación en generación, pero que creo no va a desaparecer. Desde ya, lo mismo creo. Bueno, gracias nuevamente, ¿eh?